Crees que conoces Afganistán. Guerra, montañas, noticias de crisis. Ese es el cuadro que te vendieron. Pero hay otro Afganistán debajo de ese. Uno con cavernas que esconden siglos de historia sin terminar de leer, con tesoros que desaparecieron en medio de una guerra y reaparecieron de la forma más inesperada posible, con ciudades enteras sepultadas que fueron abiertas, fotografiadas y abandonadas antes de que alguien pudiera hacerle las preguntas correctas. No voy a probarte que había dioses ni tecnología imposible aquí. Voy a mostrarte algo más inquietante. Ruinas reales, objetos reales, pérdidas reales que ya serían suficientemente extrañas sin inventar absolutamente nada. Lo más perturbador viene al final. Cuando el mundo habla de Bamiyan, habla de los Budas gigantes. Pero los Budas eran solo la parte visible. Lo que estaba alrededor de ellos era algo mucho más grande y mucho menos contado. En los acantilados que rodean el valle de Bamiyan hay más de 700 cavernas excavadas a mano. No son cuevas naturales, son cámaras, corredores, celdas de meditación y salas de reunión talladas deliberadamente en la roca durante siglos. Conectadas entre sí por pasajes internos, formaban algo que se parecía más a una ciudad vertical que a un simple monasterio. Durante siglos, Bamiyan fue uno de los nodos más importantes de la ruta de la seda. Monjes budistas de la India, mercaderes persas, viajeros chinos, todos pasaban por aquí y muchos dejaron algo en esas paredes. Pinturas, murales, inscripciones, imágenes que los investigadores tardaron décadas en empezar a clasificar. Imagina a un arqueólogo entrando con una linterna, viendo marcas antiguas en la pared y dándose cuenta de que no tenía tiempo, ni equipo, ni seguridad para continuar. Eso fue exactamente lo que vivieron los investigadores franceses y japoneses que trabajaron en Bamiyan en los años 90. Lograron documentar parte del complejo. Encontraron capas de uso que se superponían durante siglos y debajo de las imágenes budistas otras imágenes de tradiciones que no encajaban fácilmente en ningún sistema iconográfico conocido de la región. Después de 2001, el acceso quedó severamente restringido. El trabajo de documentación se interrumpió. La versión oficial de lo que había en esas cavernas existe. El problema es que está incompleta, y nadie sabe exactamente cuánto falta todavía por leer. Pero ni todo lo que el Afganistán esconde está dentro de la piedra. Algunas de sus mayores preguntas fueron encontradas brillando en oro. Si este primer misterio ya te mostró que Afganistán es mucho más antiguo y extraño de lo que parece, suscríbete. Los próximos lugares van todavía más profundo. En 1978, un equipo de arqueólogos soviético-afganos excavó una necrópolis en Tilla Tepe, en el norte de Afganistán. Lo que encontraron dejó a los especialistas sin palabras. Más de 20.000 piezas de oro pertenecientes a nómadas del siglo I a.C. Coronas, cinturones, collares. Monedas que mezclaban influencias griegas, persas e indias en el mismo objeto. El conjunto fue llamado el Tesoro de Bactria y se convirtió en uno de los hallazgos arqueológicos más importantes del siglo XX. Entonces llegó la guerra. Durante los años siguientes, el conflicto lo consumió todo. El Museo Nacional de Kabul fue saqueado. Miles de piezas afganas terminaron en subastas en Londres, París y Nueva York, y el Tesoro de Bactria desapareció sin dejar rastro. Durante años, los especialistas creyeron que había sido destruido, robado o dispersado de forma irrecuperable en el mercado negro internacional. Lo que pasó después es uno de los episodios más extraordinarios de la arqueología moderna. En el año 2003, cuando el régimen talibán ya había caído, funcionarios afganos abrieron las bóvedas del Banco Central de Afganistán en Kabul. Dentro, encontraron el tesoro intacto. Los mismos contenedores, los mismos precintos, las mismas piezas. Guardias anónimos lo habían escondido y protegido durante décadas de guerra, sin decírselo a nadie, a riesgo de sus propias vidas. El tesoro existe, está documentado,
y lo que dice sobre las civilizaciones que cruzaron este territorio hace 2000 años, el nivel de refinamiento artístico, la capacidad de fusionar tradiciones de 3 mundos distintos en un solo objeto, todavía no tiene una explicación histórica completamente satisfactoria. La arqueología sabe el qué, el cómo y el por qué siguen siendo preguntas abiertas, pero no todo tesoro sobrevive a la guerra. En Bamiyan, lo que desapareció no cabía en ninguna bóveda. El 10 de marzo de 2001, el régimen talibán detonó los 2 budas gigantes de Bamiyan. El más alto medía 55 metros. Habían sido esculpidos en el siglo VI. Tardaron 6 semanas en destruirlos por completo. El mundo se indignó con la imagen de los nichos vacíos, pero casi nadie habló de lo que había dentro de esas cavernas. Junto a los budas y en los cientos de cavernas del complejo había pinturas murales que los investigadores europeos y japoneses llevaban años documentando. Algunas de esas pinturas fueron luego reconocidas como las obras de arte con pintura al óleo más antiguas del mundo, anteriores al uso de esa técnica en Europa por casi 5 siglos. Eso ya era extraordinario. Pero lo que llamó la atención de algunos investigadores no fueron las pinturas más visibles, fueron las capas que estaban debajo. Debajo de las imágenes budistas había otras imágenes, más antiguas, de una tradición que los especialistas todavía debaten cómo clasificar. Figuras con proporciones inusuales, símbolos que aparecen de forma similar en sistemas visuales de culturas geográficamente muy distantes. Después de la explosión de los budas, no fue solo piedra lo que cayó. Cayeron también pistas que quizás nunca puedan volver a leerse. El trabajo de documentación quedó interrumpido en el punto más complejo, y lo que había en las capas más profundas de esas cavernas, debajo de siglos de uso religioso, sigue siendo una pregunta sin respuesta pública. No porque alguien lo haya escondido, sino porque la guerra llegó antes que las respuestas, y si Bamiyan mostró lo que fue destruido, lo que viene a continuación es algo todavía más inquietante, lo que quizás nunca llegó a excavarse. Para muchas personas, la historia antigua de Afganistán comienza con Alejandro Magno y las ciudades helenísticas, pero la arqueología muestra que este territorio ya era profundamente complejo miles de años antes de que Alejandro llegara. Mundigak, en el sur del país, fue excavada por arqueólogos franceses en los años 50. Lo que encontraron fue una ciudad con ocupación que se remonta a más de 4000 años antes de Cristo. En sus capas más antiguas, Mundigak revelaba señales de planificación urbana, almacenamiento organizado y una complejidad social mayor de la que cualquiera habría esperado encontrar en esa región para ese período. No era un campamento, era una ciudad que alguien había pensado, organizado y construido con criterios que todavía hoy no están completamente explicados. Los arqueólogos se fueron. La guerra llegó. Y las capas más profundas siguieron enterradas como si el país hubiera cerrado su propio pasado. Ay Khanum, en el norte, es otra pieza del mismo rompecabezas. Fundada en el período helenístico, la ciudad muestra capas de ocupación anteriores a Alejandro que los investigadores todavía están tratando de clasificar. En las excavaciones aparecieron elementos que conectan visualmente con el Valle del Indo y con Mesopotamia, en un cruce geográfico donde esas tradiciones no deberían haberse encontrado según los mapas históricos convencionales. La explicación académica habla de rutas comerciales y contacto gradual entre culturas, y puede ser correcta. Pero hay una pregunta que esa explicación no responde del todo. ¿Por qué aquí? ¿Por qué este territorio específico, en el corazón de Asia Central, parece haber funcionado repetidamente como punto de convergencia de tradiciones que en principio no tendrían motivo para cruzarse? Las excavaciones en Mundigak fueron interrumpidas y nunca retomadas de forma sistemática. Lo que hay en las capas más profundas, nadie lo sabe todavía. Pero ninguno de estos lugares resume mejor el dilema de Afganistán que el siguiente: una ciudad antigua esperando ser salvada debajo de una montaña de dinero. Mes Aynak está a 40 kilómetros al sur de Kabul. Debajo de esa montaña hay uno de los depósitos de cobre más grandes del mundo, valorado en cientos de miles de millones de dólares. En 2007, el gobierno afgano firmó un contrato con una empresa estatal china para extraerlo.
El problema es lo que hay encima del cobre. Un complejo budista de 2000 años de antigüedad. Templos, monasterios, estatuas de 3 metros perfectamente conservadas, monjes esculpidos en piedra con expresiones que todavía comunican algo después de 20 siglos, pinturas murales, objetos rituales, monedas, manuscritos. Cuando los arqueólogos afganos comenzaron las excavaciones de emergencia, antes de que llegara la maquinaria, encontraron más de 400 estructuras. Una ciudad entera que nadie sabía que estaba ahí. Y esa ciudad tiene fecha de vencimiento. El contrato minero sigue vigente. Los arqueólogos han trabajado durante años sabiendo que cada temporada podría ser la última. Han sacado lo que han podido. Han documentado lo que el tiempo les permitió. Pero la mayor parte del sitio todavía no ha sido excavada. Y la pregunta que ninguna negociación ha respondido de forma definitiva es cuánto de Mesa Aynak va a desaparecer antes de que alguien decida que el pasado vale más que el cobre. Hay algo en esta imagen que resume todo lo que es el Afganistán arqueológico. Estatuas de 2000 años mirando hacia las máquinas que vienen a borrarlas. Un país que tiene debajo de sus pies una de las historias más complejas y antiguas del mundo, y que por razones que van desde la guerra hasta la economía, hasta la simple indiferencia, todavía no ha podido contarla completa. Algunas tradiciones antiguas de esta región hablan de fundadores que llegaron de más allá de las montañas, de reyes con conocimientos que sus contemporáneos no podían explicar. La ciencia interpreta eso como mitología, y probablemente tenga razón. Pero la pregunta interesante no es si esos fundadores eran dioses. La pregunta es por qué tantas culturas distintas, en tantos puntos diferentes de este territorio, usaron imágenes tan similares para explicar el origen de la civilización. Y por qué ese origen, en casi todas esas tradiciones, apunta siempre hacia aquí. Afganistán no está cerrado por la guerra, está cerrado por la indiferencia. La diferencia es que las guerras terminan. Si este video cambió la forma en que ves Afganistán, deja el like, comenta cuál misterio más te perturbó y suscríbete. El próximo país también esconde una historia que casi nadie cuenta.